Si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, ¿qué impacto tendrá en todo el mundo? ¿Y qué país será el más afectado? Primero, entendamos qué es realmente el estrecho de Hormuz. Es una zona pequeña de tan solo 33 kilómetros ubicada entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Es un estrecho paso marítimo por el cual fluye casi el 20% del suministro de petróleo del mundo, es decir, cerca de 17 millones de barriles cada día. Este petróleo proviene de 8 países ubicados en el Golfo Pérsico, incluidos Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Para los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, el 90% de sus exportaciones de petróleo pasa por esta estrecha ruta para llegar al resto del mundo. Si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, estos países sufrirán los mayores daños. El primero es India, porque importa el 85% de su petróleo y el 60% de ese total proviene de países de Oriente Medio como Irak, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Los precios del combustible en India se dispararían. Y como resultado, todo lo relacionado con el petróleo y todas las industrias enfrentarían una grave interrupción. Las industrias podrían cerrar, habría pérdidas de empleo y la economía se vería gravemente afectada. El segundo país más afectado sería China. China es el mayor importador de petróleo del mundo, trayendo 10 millones de barriles de petróleo cada día. El 40% de las importaciones de petróleo de China pasa por este estrecho de Hormuz. Aunque China ha construido oleoductos con Rusia y Asia Central, estos no cubren ni siquiera el 20% de sus necesidades energéticas. Por lo tanto, si el estrecho de Hormuz es bloqueado, la economía de China podría recibir un golpe masivo, y si la economía china se tambalea, sus efectos se sentirán en todo el mundo. El tercer país más afectado sería Japón, ya que importa el 90% de su petróleo y el 75% de ese petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El cuarto país más afectado sería Arabia Saudita. Entre el 80 y el 90% del petróleo de Arabia Saudita se exporta al resto del mundo a través del estrecho de Hormuz, mientras que solo el 10% va a Europa por su costa del Mar Rojo. Entonces, si este punto estratégico es bloqueado, la economía de Arabia Saudita se verá gravemente afectada. Imagina que un país pierde de repente entre el 80 y el 90% de sus ingresos. ¿Qué le pasaría? Algo similar podría ocurrirle a Arabia Saudita. También existe una alta probabilidad de que Arabia Saudita envíe a su ejército para reabrir la ruta, y eso podría empeorar aún más la situación. El quinto es Pakistán, que obtiene aproximadamente el 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Este petróleo cubre alrededor del 27% de las necesidades energéticas del país, por lo que si se bloquea la ruta, los precios en Pakistán podrían subir drásticamente. Pero hay un giro interesante. Como Pakistán comparte frontera con Irán y varios informes gubernamentales sugieren que el 35% del diésel de Pakistán proviene de manera no oficial de Irán. Si se bloquea el estrecho, Pakistán podría recurrir a Irán para obtener petróleo, ya sea en silencio o mediante un acuerdo oficial. Luego vienen los Emiratos Árabes Unidos, ya que aproximadamente el 72%